Buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios por Cristo, ¿verdad? Gracias al Señor por su vida, muerte y resurrección. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Él es el Señor de nuestras vidas, de nuestro corazón. Él es el que dirige nuestros pasos. Sin duda que todo hijo de Dios puede afirmar esto en su corazón. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Redentor. Y damos gracias al Padre por su eterno y amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero también damos gracias a Dios por su palabra, por la Biblia, las Escrituras, porque podemos ser expuestas a ella desde muy temprano los domingos. No sé si lo sabían, pero aquí desde las 9 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical y estamos llevando a cabo un estudio muy lindo, muy importante acerca de la historia de la iglesia. Y también damos gracias a Dios porque en este servicio de adoración general al Señor también tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y de estudiar juntos la palabra del Señor. Así que por favor tomen sus Biblias y si están olvidadas, a lo mejor las están ahí, ¿verdad? Son las que anunció ahí José Luis. Pero tomen sus Biblias y vayan ahí a Génesis capítulo 3. Esta mañana vamos a estar considerando los versos 14 y 15 del capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. Estaremos estudiando esta sección en un sermón que he titulado Gracia que soluciona el juicio que erosiona. Porque el día de hoy, en esta mañana, notaremos que en medio del juicio de Dios también encontramos la gracia de Dios que vence al diablo y que vence toda enemistad ocasionada por el diablo. Aunque todavía existen y hay graves consecuencias por causa del pecado del hombre y de la mujer. Pero a pesar de eso, ahí está la gracia de Dios brillando en medio de la oscuridad. Porque hermanos, por favor escuchen esto, el pecado tarde o temprano atrae consecuencias. Así es, siempre el pecado acarrea consecuencias. Y usualmente no nada más tiene un efecto negativo en tu vida, sino también en la vida de otros. Porque no vivimos en una isla, ¿verdad? Aislados de las personas. No es así. Vivimos en un mundo rodeado de muchas personas. Y nuestras acciones afectan sin duda la vida de otras personas a nuestro alrededor. Esto es lo que vemos incluso en Génesis capítulo 3. Porque el resultado del pecado original es que acarreó gravísimas y profundas consecuencias no solo para Adán y para Eva, sino también para toda la humanidad en general. Porque Pablo nos dice en Romanos 5, verso 12, que el pecado y la muerte entraron en el mundo por causa de un hombre. Y de manera notable, estas consecuencias, hermanos, trascendieron a otros ámbitos. Porque vemos que Dios maldice dos cosas en particular aquí en Génesis capítulo 3. Primero, vean ahí sus Biblias, en el verso 14, Dios maldice a la serpiente. Y luego, segundo, en el verso 17, vemos que Dios maldice ahora a la tierra. Y además, Dios declara también consecuencias profundas en el matrimonio y en el trabajo. En relación al matrimonio, una consecuencia del pecado la vemos ahí en el verso 16. Y es esta: la esposa ahora quiere tomar el rol de cabeza, del líder del esposo, y el esposo ahora quiere aplastar a su esposa con su rol como un machista. Eso es resultado de la caída, consecuencia del pecado original. Y según los versos del 17 al 19, ahora también el trabajo es muy doloroso y muy cansado para todos los seres humanos. Y por si esto fuera poco, en los versos 23 y 24, Adán y Eva son expulsados para siempre del huerto del Edén. Muy triste, ¿verdad? Y recuerden todo esto como consecuencias del pecado original de Adán y Eva. Esto es gravísimo, muy profundo. Pero es en medio de este juicio divino y de estas consecuencias derivadas por el pecado de Adán y de Eva que el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios aparece en escena brillando, digámoslo así, en medio de una profunda oscuridad. Y aparece ahí para anticipar la victoria sobre el diablo. Y también, escucha esto, para reivindicar
el nombre de Jehová Dios, el creador del universo, nuestro Dios soberano. Grandes verdades que vamos a estudiar juntos, considerando dos declaraciones que nuestro Dios hace en Génesis 3, versos 14 y 15. Y este es el bosquejo para el sermón de hoy. La primera declaración está en el verso 14, declaración de maldición sobre la serpiente física. Declaración de maldición sobre la serpiente física. Y verso 15, ahí tenemos la segunda declaración. Las dos son declaraciones de Dios. Declaración, verso 15, de victoria sobre la serpiente antigua. Pero vamos a leer estos dos versos y luego oremos antes de iniciar el sermón. Vean ahí sus Biblias. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta o él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites disfrutar de un servicio de adoración a tu nombre y hacerlo con libertad, con mucho gozo y ánimo en nuestra mente y corazón. Gracias por esta iglesia local. Gracias también te damos porque podemos y debemos, mientras tú nos impulsas a procurar ser fieles en todo el servicio que te ofrecemos a ti. Y deseamos adorarte en espíritu y en verdad, conforme a lo que tú has establecido, reconociendo que es por Cristo que podemos acercarnos a ti para alabarte, adorarte, contemplarte, incluso obedecerte. Pero te damos gracias, Señor, porque es por tu espíritu que podemos no solo comprender tu palabra, sino afirmarla en nuestro corazón como verdad y rechazar cualquier idea contraria a tu palabra. Señor, seguimos siendo muy dependientes de ti, aunque tú vives en nosotros por medio de tu Espíritu. Y es por eso que te pedimos, por favor, iluminación y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que en este punto, hermanos, del verso 14 y 15, Adán y Eva han caído en pecado delante de Dios. Por un lado, lo estudiamos, ¿verdad? Fue Eva engañada por la serpiente y pecó al comer del fruto que Dios le dijo que no debía de comer. Y por otro lado, Adán también pecó y comió del mismo fruto, del mismo árbol que Dios dijo que no había de comer, y lo hizo influenciado por su esposa. Y ninguno peca más que otro. Los dos pecan de forma deliberada, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pecan de forma razonada, abierta y rebelde contra Dios. Y además también los dos incumplen con sus roles en el matrimonio. Quizá también ahí nosotros nos desviamos a veces, ¿verdad? Porque Eva toma el liderazgo que le corresponde a Adán, su esposo, y se enfrenta sola con la serpiente y pues termina engañada, ¿verdad? Y peca. Y Adán también incumple con su rol porque es muy pasivo, no ama, no cuida, no protege a su esposa, la deja ahí toda abandonada e incluso le hace caso, ¿verdad? Y es influenciada por su esposa y también peca delante de Dios. Y encima de eso, cuando Dios los confronta a los dos, cuando primero habla a Adán, porque Adán es la cabeza, ¿verdad? Aunque Eva fue engañada primero, cuando Dios confronta a Adán como cabeza, lo que hace Adán es echarle la culpa a cualquier otra persona menos reconocer su pecado. Y lo mismo sucede con Eva. Los dos se justifican y echan la culpa a otros por su pecado. Culpan a Dios, culpan a la serpiente, incluso se echan culpa entre ellos, ¿verdad? Lo estudiamos. Mostrando con esto que ya están muertos espiritualmente en ese momento. Están alejados de Dios y sin el deseo de estar cerca de Dios, porque recuerden que se esconden de Dios, ¿verdad? Esto es impresionante. Esconderse del Dios del universo, bondadoso, lleno de gracia y de favor, que les mostró siempre su favor,
Pero eso es lo que hace una persona en su estado natural, depravada totalmente, como es la condición ahorita ya de Adán y Eva. Ya no quieren estar cerca de Dios, ahora se alejan de Dios, se esconden de Él. Pero al principio no era así con ellos. Recuerden que ellos escuchaban el sonido, ¿se acuerdan? De Dios. Y decíamos que pareciera ser que ahí estaba el Cristo preencarnado y ellos lo veían cara a cara y disfrutaban de una relación con Dios cara a cara. Querían eso, disfrutaban eso, pero ahora es muy diferente. Todo ha cambiado. Y no hay convicción de pecado en sus vidas, ni tampoco un deseo genuino en sus corazones por restaurar lo que ellos mismos destruyeron en su relación con Dios. Y quizá en este punto, Satanás, quien estaba poseyendo de alguna manera a esta serpiente, pensó y dijo: ahora sí ya gané. Soy el soberano sobre todo, incluyendo al Creador mismo. Porque recuerden que esa fue la agenda de Lucifer desde el cielo. Lo estudiamos juntos ahí en Isaías 14 y Ezequiel 28, cuando notamos cómo algunos personajes dijeron ciertas cosas, obvio, gobernados por Satanás detrás de ellos. Pero recuerden que Dios crea a Lucifer como el ser angelical más bello y más sabio, más grande sobre todos los seres angelicales. Pero Lucifer no se conforma con eso. Él quiere ser igual a Dios y tomar el lugar de Dios. Quiere gobernar sobre todos como rey. Quiere tener súbditos que le adoren. Quiere que su gloria supere la gloria de Dios. Pero recuerden que Dios lo juzga y lo echa del cielo, ¿verdad? Dice la Biblia que se le vio caer como un, ¿qué? Rayo. Su juicio fue así, inmediato, de parte de Dios. Cayó del cielo a la tierra. Pero ahora que está en la tierra, prepara el camino, finca, digamos que un surco para que Adán y Eva peque contra Dios. Y entonces Adán y Eva pecan. Y quizá Satanás pudo pensar: ahora sí gané. Ahora sí cumplí mi agenda. En el cielo no pude, pero aquí en la tierra lo logré. Soy el soberano. Tengo a la creación y la humanidad en mi bolsa. ¿Pero habrá sido esto así? Esa es la gran pregunta. ¿Será esto verdad? Con todo esto en mente, ahora sí entremos a nuestro primer punto: declaración divina de maldición a la serpiente. Vean otra vez el verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, una pausa ahí. Noten que Dios no se dirige a Satanás en primera instancia, ¿verdad? Se dirige a la serpiente, que forma parte de todos los animales que Dios creó en la semana de la creación. Y esto es claro por lo que Moisés añade ahí en la narrativa. Vean una vez más el verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre ¿qué? Todas las bestias y entre todos los animales del campo. Es claro, Dios se dirige primero ¿a quién? A la serpiente, al animal. Y aquí, hermanos, hay varias cosas muy, pero muy interesantes que debemos considerar. Primero, que tal y como fue el orden en que las personas pecaron, los animales pecaron, el pecado entró en escena, de la misma manera Dios lidia y ofrece las consecuencias en ese mismo orden. Porque recuerden que primero la serpiente engañó, ¿verdad? Después Eva pecó y luego también al final Adán pecó. Aunque cuando Dios pide cuentas, primero pide cuentas ¿a quién? Al hombre y luego a la mujer. Pero el orden, digamos que en el que el pecado entra en escena es la serpiente engañando, Eva peca y el hombre peca. Y el juicio que viene del cielo de parte de Dios para los que han pecado es primero, verso 14, Dios maldice a la serpiente. Y luego en los versos 16 al 19, Dios pronuncia consecuencias primero, no al hombre, sino a la mujer e inmediatamente después al hombre. Y esto es notable, ¿verdad? Porque Dios observa, hermanos, cada detalle que sucede en su planeta Tierra. A Él
no se le escapa ningún evento, ningún suceso que acontece en su mundo. Y cuando alguien peca, nadie se escapa de su justo juicio, de su ordenado juicio. Cada uno es responsable incluso por su propio pecado. Esto mismo lo vemos desarrollado más adelante en Ezequiel capítulo 18. Vayan ahí por un momento. Ezequiel capítulo 18. Vean cómo este mismo principio se observa a lo largo de todas las Escrituras. Ezequiel capítulo 18. Y nada más vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento y a otro del Nuevo Testamento. Pero Ezequiel capítulo 18, vean el verso 4. Noten ahí en sus Biblias. He aquí que todas las almas son mías. Es palabra de Yahweh, ¿verdad? Es el Señor hablando. Es el Logos de Dios. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y lo que viene a continuación debe quedar grabado en nuestro corazón. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Cada persona es responsable de su propio pecado. Y cada persona recibirá consecuencias por sus propios pecados. A veces tenemos una idea errónea, medio chueca, ¿verdad? De que los pecados de uno se traspasan de generación en generación, de familia y en familia, pero este pasaje de las Escrituras nos enseña que esto no es así. Cada persona dará cuentas por su pecado, su propio pecado delante de Dios. Pero vean ahora el verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. No morirá. Pero vean ahora el 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán retenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, ¿por ello qué cosa? Morirá. Es claro, ¿verdad? Nuestro Dios es justo, nada se escapa de sus manos. Su juicio es ordenado, verdadero, fiel. Es muy claro, Él es justo y no injusto. Él observa todo y nada se escapa de sus manos. Hermanos, aunque a veces pensamos que lo podemos engañar, Dios no puede ser engañado ni puede ser estafado por nadie, por ninguna persona. Incluso más adelante en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6, verso 7, Pablo nos enseña esta gran verdad. Gálatas 6, 7 nos dice, no os engañéis, el engañado es otro, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ¿qué? Ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará para corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Nuestro Dios es un Dios omnipresente y omnisciente. Él se encuentra en todo lugar y esto es bellísimo para los hijos de Dios. Descansamos mucho, ¿verdad? Los que no reconocen a Dios y no abrazan a Cristo, esto es pues terrible, ¿verdad? Que el Dios del universo omnipotente, grande y majestuoso te esté observando, conozca tus acciones, incluso tus pensamientos y aún las intenciones de tu corazón. Esto, si no le reconoces en tu vida, debe hacerte temblar. Pero si eres un hijo de Dios, la omnipresencia de Dios, omnipotencia de Dios, omnisciencia de Dios debe hacernos descansar, gozar del Dios que tenemos. Pero Dios conoce absolutamente todas las cosas, a todas las personas, y ningún suceso ni evento que pasa en su mundo se escapa de sus manos. Esto se deja ver desde Génesis capítulo 3. Vayan ahí otra vez a Génesis capítulo 3. Porque cuando Dios emite un juicio y declara consecuencias por el pecado, otra vez lo hace en el orden en que cada uno pecó. Primero maldice a la serpiente, luego lidia con la mujer y al final se enfrenta al hombre.
Pero todavía hay algo más que nos llama la atención en este mismo verso 14, Génesis 3, verso 14. Porque quizá algunos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que Dios emite un juicio con un animal que no piensa, que es irracional, que incluso no tiene voluntad? ¿A qué se debe? ¿Qué significa eso? Bueno, la respuesta está ahí mismo en el verso 14, cuando Dios declara el contenido de la maldición. Véanla ahí. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y la idea es esta, hermanos. Dios maldice al animal, a la serpiente, para que la serpiente se convierta en una especie de símbolo o recordatorio constante en todo el universo, principalmente para todos los habitantes de la tierra, de que Satanás es y será humillado por nuestro Dios. Porque pareciera ser que antes las serpientes no se arrastraban sobre la tierra. Y no podemos especular mucho ahí, porque no tenemos información suficiente sobre cuál era la condición, naturaleza, características de las serpientes antes de la entrada al pecado. Algunos piensan que tenían pies, otros alas, algunos otros que las serpientes estaban ahí todas erguidas. Pero otra vez, no podemos ser dogmáticos, ¿verdad? Porque la Biblia no nos enseña nada de esto. Algunos piensan esto, afirman esto, porque esta palabra serpiente, que es nahash en el hebreo, también puede traducirse no solamente como serpiente, culebra, sino como dragón. Pero una vez más, no podemos ser dogmáticos ahí, ni quedarnos pensando, ay, ¿cómo habrán sido, verdad? Volaban, estaban paradas, tenían 2 patas, ¿qué hacían? No podemos desgastarnos ahí. Pero lo que sí podemos pensar es que Dios maldice a la serpiente, ¿verdad? Y ahora la serpiente es degradada, humillada por Dios al máximo en su forma de andar. Porque desde este punto y hasta que Dios acabe con esta tierra, la queme por completo, desde este punto, incluso durante el reino milenial de Cristo, las serpientes van a estar arrastrándose sobre la tierra y, digámoslo así, comiendo polvo de la tierra. Por eso esto nos ayuda para ver a la serpiente y entonces recordar que es un símbolo de la degradación y humillación de Satanás por manos de nuestro omnipotente y soberano Dios. Esta serpiente que vemos aquí en el capítulo 3, verso 1, recuerden que ahí en Apocalipsis 12, verso 9 se le llama diablo, ¿verdad? Es él, lo desenmascaramos también en uno de nuestros sermones. Él es la serpiente antigua, pero esta maldición a la serpiente denota la caída radical y permanente, humillante, degradante del diablo. Y miren, de manera notable, a lo largo de nuestras Biblias, las serpientes son consideradas como animales inmundos, incluso para el pueblo judío. En Levítico 11, verso 42, ahí se nos dice que el pueblo de Israel tenían prohibido comer serpientes, porque eran abominación ante los ojos de Dios. Pero no solo eso, además esta misma imagen de arrastrarse sobre el pecho y de comer polvo, en nuestro Antiguo Testamento apunta a una derrota radical y profunda de los enemigos de Dios. Vayan al Salmo 72 y veamos el verso 9. Salmo 72, verso 9. Este salmo es desarrollado por el salmista anticipando lo que el Mesías de Dios haría en su reinado físico sobre esta tierra física. Y vean lo que señala en el verso 9, Salmo 72, verso 9, pero incluso comenzando en el 8 para tener un mejor contexto acerca de este Mesías de Dios que vendría a reinar sobre esta tierra física, y lo sabemos, esto sucederá en el milenio. Verso 8 dice, dominará de mar a mar, reino total y completo del Mesías de Dios. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Pero vean el 9, muy importante para nuestros propósitos. Ante él, ¿qué cosa? Se postrarán, apuntando humillación. Ante él se postrarán los moradores del desierto
y sus enemigos lamerán el polvo. Vean la conexión, ¿verdad? Con Génesis 3:14, la maldición a la serpiente. El Mesías de Dios aplastando a sus enemigos humillados, ¿verdad? Derrotados. Vayan ahora a Isaías 49, verso 23. Y otra vez, esto mismo apuntando a ese evento, suceso, donde se encuentra este Mesías de Dios, nuestro Cristo. Dice ahí: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro, y aquí está otra vez, inclinado a tierra, te adorarán y de nuevo lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Yahweh, que no se avergonzará de los que esperan en mí. Esto es notable, no hay duda. Con la maldición a la serpiente en Génesis 3, verso 14, entendemos que cada serpiente que se arrastra es una imagen muy clara de cómo el juicio de Dios ha venido sobre Satanás y lo ha aplastado, humillado y avergonzado para siempre. Esto debe cambiar por completo nuestra perspectiva acerca de las serpientes, aunque quizá algunos les tenemos miedo, ¿verdad? Son animales pues muy grotescos. Pero la próxima vez que veas una serpiente, no sientas miedo. Más bien recuerda la condición del diablo. Ha sido derrotado, humillado por el Cristo de Dios, el Mesías de Dios. Cada vez que las observes, recuerda que el diablo ha sido humillado, ha sido derrotado por Dios. Y para ayudarte un poquito más, piensa en esto. Cuando ves una persona que tiene ropa ahí puesta de prisión, pues lo primero que se nos viene a nuestra mente es que esa persona está libre o condenada. Condenada, ¿verdad? Ahí con ropa de color naranja, no sé qué ropa usen, ¿verdad? Actualmente, pero los vemos ahí con ropa que usualmente es digamos que puesta por personas que están en la cárcel y decimos, bueno, esa persona está condenada. O incluso cuando van a la corte vemos ahí, ¿verdad? Sobre todo pensando en Estados Unidos, van ahí y de repente los vemos ahí todos de color naranja. Vemos a esa persona y aunque lo vemos que puede respirar, puede hablar, ¿verdad? Puede caminar, sabemos que la condición judicial de su vida es condenación. Condenación. Bueno, en un sentido podemos decir que la serpiente es el uniforme de Satanás en la tierra. Porque cada vez que vemos una serpiente arrastrándose y por ende comiendo el polvo de la tierra, digamos que la misma serpiente nos predica, así terminará el diablo. Ese es el juicio de Dios, la maldición de Dios sobre el diablo. Hermanos, Satanás no es rey glorioso. El diablo mucho menos es rey soberano. Aunque es cierto que él es el Dios de este siglo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Pero también es cierto que es un enemigo humillado. Que incluso cuando viene a la tierra y quiere actuar en contra de los habitantes de la tierra, pensando en los hijos de Dios, viene y le pide permiso ¿a quién? A Dios. Es un enemigo humillado, degradado y condenado a la derrota. Por eso cada vez que veas maldad en el mundo, cada vez que escuches o veas, ¿verdad? En las redes sociales, en el streaming, en YouTube, todas esas ideologías que han invadido la política, el gobierno, la sociedad, las familias y te agobian mucho y piensas, bueno, ¿cómo voy a lidiar con esto? Recuerda a la serpiente arrastrándose en el polvo. Recuerda que Dios la ha humillado y que su final está dictado. Y no te desanimes. Tú tienes la verdad. Tienes a Cristo, el Espíritu de Cristo contigo, la palabra de Cristo, la verdad de Dios absoluta. Sigue adelante. No te desanimes. Más bien, recuerda otra vez esta imagen. Una serpiente
arrastrándose y comiendo el polvo, porque ese es el final de Satanás. Y no solamente humillado en la tierra, sino quemándose por toda la eternidad en el lago de fuego junto con todos los que no abrazaron al Hijo de Dios. Y con esto entramos a nuestro segundo punto. Declaración de victoria sobre la serpiente antigua. Vean ahora el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos que Dios responde al diablo por su engaño y su mentira. Y lo hace con una declaración de guerra y con otra declaración donde anticipa su derrota. Y aquí vemos también lo que muchos han identificado como el protoevangelio. Es decir, como la primera referencia en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios acerca del evangelio de Dios. De hecho, eso es lo que tuvieron, ¿verdad? Por muchos años, los creyentes que vivieron en la era patriarcal y en la era del antiguo pacto. Pero antes de entrar en los detalles de este magnífico verso 15, noten que ahora, en los versos 14 y 15, ya no hay oportunidad para que la serpiente abra su boca y hable. En los primeros 5 versos del capítulo 3, la vimos muy activa, ¿no es cierto? Hable y hable y hable una y otra vez, engañando, distorsionando la palabra de Dios, difamando el carácter de Dios. Pero ahora el diablo está callado. Se quedó mudo porque Dios tomó la palabra y comenzó a hablar. Y ahora Satanás tiene que cerrar su boca y escuchar con mucha atención lo que el único Dios verdadero, Rey soberano, tiene para él. Y vean lo que le dice en el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esto, queridos hermanos, tiene una serie de implicaciones grandísimas, lindísimas. Quiera Dios que para muchos de los que estamos aquí. Porque con esto aprendemos que es Dios y nadie más quien establece de forma soberana una enemistad o conflicto entre el diablo y la mujer. Esta enemistad, este conflicto, esta hostilidad no fue puesta por la serpiente. Ella no es la soberana. El diablo no es el rey. Él no controla la historia de Dios. Tampoco fue puesta esta hostilidad, enemistad por el hombre y la mujer. No, fue establecida por el Dios soberano que por siempre y toda la eternidad ha estado sentado en su trono, reinando y gobernando sobre todos. Fue Él quien la puso. Y además, otra cosa que vemos aquí es que este conflicto, esta guerra, digámoslo así, trasciende y llega hasta la simiente colectiva del diablo y la simiente colectiva de la mujer. En otras palabras, llega hasta los descendientes del diablo y también los descendientes de la mujer. Y escuchen esto. Esta verdad que vemos aquí al inicio en el verso 15 nos anticipa la salvación de la mujer. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios la elige, la escoge soberanamente para amar a Dios y odiar a la serpiente. Ahora la mujer ya no ama al diablo, sino que ahora lo odia. Ahora hay una enemistad que Dios puso en su corazón contra el mismo diablo. Esto es un cambio radical y profundo en la mujer. Porque cuando ella pecó, dejó de amar a Dios para amar ¿a quién? Al diablo. Esa es la verdad. Cuando ella pecó, dejó de amar a Dios para amar al diablo. Dejó de creer en la palabra de Dios para abrazar la palabra del diablo. Y en un sentido, además de todo esto, la mujer se convierte en un instrumento en las manos del mismo diablo para maquinar maldad. Y no solo que ella
peque al comer del fruto, sino también como instrumento diabólico, digámoslo así, el diablo la utilice para que influya a su esposo y también su esposo peque como ella. Y quizá también en este punto el diablo pensó, gané, vencí, soy el ganador ante Dios, soy el soberano, controlo todo, porque engañé a la mujer y porque la mujer a su vez se convirtió en mi instrumento para que disuadiera a su esposo y entonces los dos pecaran y los dos me siguieran y me amaran y sirvieran para siempre. Pero esto no fue así, porque nuestro Dios es el Rey soberano, ¿no es cierto? Él es el que controla la historia, hermanos. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, Dios eterno, poderoso, omnipotente. Nada se escapa de sus manos. Él está avanzando sus planes y propósitos eternos a pesar de nuestro propio pecado, a pesar de los pecados más graves, más ofensivos que las personas cometen contra Él mismo y contra la familia de Él mismo. Pero Él lo controla absolutamente todo. Él es soberano, Él es el creador y sustentador de todo. Y Él soberanamente elige a Eva. Vean la misericordia de Dios. Vean la gracia de Dios. Y recuerden que cuando Dios confronta a Adán y Eva, les da una y otra oportunidad para que se arrepientan, ¿verdad? Pero ellos no se arrepienten, porque están muertos espiritualmente. No responden a la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que pasar? Dios tiene que intervenir y elegir ¿a quién? A la mujer. Tiene que escogerla para que deje de amar al diablo y vuelva su corazón a Dios para amarlo exclusivamente a Él. Nuestro Dios elige a Eva para salvarla y para convertirla, escucha esto, en el instrumento en las manos de Dios para declararle la guerra al diablo. Nuestro Dios es el soberano. Él es el Rey que controla todas las cosas. Es como si Dios le respondiera a Satanás: tú piensas que has conquistado a la humanidad, pero no es así. Te equivocas. Yo soy, es lo que dice Dios ahí, el que pongo enemistad entre ti y la mujer. Y yo, dice Dios, también pongo hostilidad entre tus seguidores y algunos otros de la raza humana. Es como si le dijera al diablo: tú no gobiernas absolutamente nada ni a nadie, no controlas nada. Yo soy el Rey soberano. Y cómo nos cuesta pensar de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios es soberano? ¿Cómo es que Dios existe, es real, si hay mucha maldad en su mundo? ¿Cómo, verdad? Pues a veces pensamos que Dios es como esas personas que están malabareando con las bolitas, ¿verdad? Y que de repente está ahí, que se le escapa aquí y otra cosa. Pero no nos ponemos a pensar en el carácter de Dios, en los planes y propósitos eternos de Dios. Él es soberano, Él es Rey. Porque, hermanos, cuando en el verso 15 señala: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta última frase apunta ahora a un grupo colectivo de personas. Digamos que a la descendencia del diablo y de la mujer. Y con esto, por implicación, también entendemos que Dios escoge, salva y transforma también al hombre. Porque para que haya una descendencia de la mujer, pues tiene que ver el involucramiento de un hombre, ¿verdad? Y entonces digamos que los dos, el hombre y la mujer, cuando Dios los escoge, entonces ahora sí, y no antes, hay un cambio radical en sus vidas. Hay un cambio tan drástico, tan profundo en su naturaleza, voluntades y afectos, que ahora tienen una enemistad. ¿Contra quién? Contra el diablo. Odian a la serpiente y ahora aman a Dios. Aquí tienen, hermanos, en el verso 15, no solo la primera referencia al Evangelio, sino también la primera indicación en nuestras Biblias de la obra de regeneración o de nueva vida espiritual que Dios hace en la vida de las personas.
porque nadie puede responder a Dios, nadie puede creer en la palabra de Dios, a menos que Dios intervenga en su muerte, en su vida que está muerta espiritualmente, para darle nueva vida, enviar a su espíritu y que entonces puedan recibir fe para creer y tener convicción de pecado para arrepentirse, creer en Cristo y entonces llegar a la salvación. Pero aquí tenemos también esta obra de regeneración o nueva vida espiritual y además esta obra de transformación que sucede también cuando Dios salva a alguien. Realmente hay una novedad de vida, hay un cambio que Dios produce en los afectos, en la voluntad de las personas. No puede ser que una persona confiese a Jesús como Señor y Salvador y viva su vida como siempre la ha vivido después de venir a Cristo. Eso es imposible. Esto no es así. Esto no enseña la palabra de Dios. Por eso aquí vemos la obra de regeneración y de transformación en el hombre y la mujer. Porque Dios los escoge y crea una enemistad entre ellos y el diablo. Y eso es lo que también promete que sucederá con algunos que nazcan después de Adán y de Eva. De hecho, eso es lo que sucedió, sucede y sucederá durante toda la historia de la redención en este mundo. Si no, piensa por un segundo en tu vida espiritual. Como cristiano, como hijo de Dios, hoy seguramente debes de estar amando a Dios. Debes de estar amando la palabra de Dios. Y por el contrario, debes de estar odiando al diablo, odiando la agenda del diablo, odiando las obras de la carne. Porque esa es la obra que Dios hace en la vida de una persona que ha nacido de nuevo, que Dios ha escogido para salvación, que han creído en su Hijo, ¿verdad? El apóstol Juan nos da mucha luz para determinar quiénes forman parte de estos dos grupos. Digamos, el equipo del diablo y el equipo de la descendencia que vendría de la mujer, que después vamos a ver más adelante se convierte ahora en una persona singular. Pero vean lo que nos explica Juan en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Si alguno está dudando de su salvación, hermanos, les recomiendo que lean esta carta. Primera de Juan es una carta, según el apóstol Juan, para que nosotros mientras la leamos, sepamos, entendamos, capítulo 5, verso 13, conozcamos que tenemos vida eterna y que creamos o sigamos creyendo en el Hijo de Dios. Pero vean lo que nos enseña en el capítulo 3, verso 8, respecto a estos dos grupos. Ahí nos dice, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado, ¿qué cosa? Es el diablo. Y recuerden que el practicar es algo que denota habitualidad, ¿no es cierto? Denota algo habitual, un patrón de vida de pecado. Es lo que nos está diciendo Juan. El que está practicando el pecado de manera continua, ese es del diablo. Porque el diablo peca, vean desde dónde. Por eso fuimos a este pasaje. Porque él peca desde el principio. Pero vean lo que añade. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y claro que las deshizo. Y una vez que las destruye, entonces, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar practicando el pecado porque es nacido de Dios. Tiene una nueva naturaleza, tiene nueva vida. Muy claro. Dime cuál es tu relación con Cristo y te voy a decir en qué grupo estás. Dime cuál es tu fe en el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, Cristo, quien es plenamente Dios y a partir de su encarnación plenamente humano. Dime tu relación con Él y te voy a decir qué camisa tienes, dónde estás. Pero Génesis nos dice que hay una guerra muy fuerte, una enemistad muy grande entre estos dos grupos. Unos que aman a Dios y otros que aman ¿a quién? Al diablo.
Unos que aman la justicia, la verdad, la piedad, pero otros que aman la injusticia, el error, la mentira, el pecado. Pero en medio de esta guerra, escucha esto, en medio de esta enemistad hay un solo vencedor. Un vencedor que es un hombre singular, que viene, claro, de la simiente colectiva de esta mujer. Vean cómo continúa el verso 15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está el corazón del evangelio. Cuando dice esta en la Reina Valera 60, realmente debiera traducirse como él, porque en el hebreo es un pronombre personal de tercera persona masculino singular. Lo voy a repetir, ¿verdad? Quizás se les escapó. Pero esta palabra, cuando dice ahí en la Reina Valera, esta es pronombre personal de tercera persona masculino singular. Y esto es muy importante. Porque este es el punto, hermanos, en este pasaje. Dios no solo le declara la guerra a la serpiente, sino además Dios también anticipa la derrota de la serpiente por medio del hombre que vendría de la descendencia de la mujer. Y decimos esto porque aunque la serpiente hiere al talón del hombre, por su parte también el hombre hiere, pero no en el talón. Da un golpe certero, digámoslo así, seco, ¿verdad? Como cuando te dan cuando estabas chiquillo, ¿verdad? Te dan un zape, ¿verdad? En la cabeza. Un golpe, pero un golpe, pues, más fuerte que eso, ¿verdad? Certero, fuerte, seco, no en el talón, en la cabeza. ¿Y qué implica esto? Muerte, destrucción. Tú puedes incluso tomar a una persona que tiene gangrena en uno de sus pies y se lo cortas y se muere o sigue viviendo. Puede seguir viviendo, ¿verdad? Pero agarra un mazo y dale un mazazo a esa persona en la cabeza, en su cráneo, ¿y qué va a pasar? Va a morir. Y ese es el punto. Aunque este hombre, descendiente de la mujer, donde sabemos no hubo un involucramiento humano, particularmente en él, porque si no heredaría, ¿verdad?, toda la suciedad, la pecaminosidad, nacería en pecado. Pero fue concebido este hombre ¿por quién? ¿Lo sabemos? El Espíritu Santo, sin pecado. Nació sin pecado y vivió sin pecado durante toda su vida y aún así fue a la cruz. La serpiente verdaderamente golpeó su talón, porque genuinamente Cristo en su humanidad sufrió mucho. Palabras, desprecios, traiciones, pues latigazos, ¿verdad? Cachetadas, abofetadas. Lo salpicaron, lo escupieron, le atravesaron una lanza, lo crucificaron. Claro que sufrió. De hecho, murió. Pero no se quedó ahí. Porque esta herida, que es lo mismo que, es la misma palabra, que le dice, tú herirás en la cabeza, él te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Es el mismo vocablo, herir, golpear, ¿verdad? Dar un golpe seco, es lo mismo. Pero la locación es lo importante. ¿Dónde golpea el diablo al hombre? En el talón. Y claro, pensamos en la cruz, ¿sí? Nuestro Cristo murió, pero resucitó. Ese golpe no fue definitivo, ¿verdad? Ahí está la victoria. Pero en cambio, el golpe que dio este hombre Mesías de Dios, que sabemos su nombre es Jesucristo, fue letal. Porque nuestro Cristo con su vida, muerte y resurrección, lo sabemos, lo predicamos la semana pasada, ¿verdad? Venció al diablo, al pecado, a la muerte e incluso toda la enemistad originada en Génesis. Y miren, hay otra cosa que no debemos perder de vista y presten mucha atención, hermanos, porque a veces tenemos una soteriología muy centrada en nosotros mismos.
una teología acerca de la salvación, incluso del Evangelio de Dios, muy centrada en los humanos, en las personas. Pero el primer anuncio del Evangelio en nuestras Biblias que vemos aquí, en Génesis 3:15, se encuentra conectado no con un acto de misericordia de Dios hacia las personas. Se encuentra conectado ¿con qué? Con un juicio de Dios sobre el diablo, ¿no es cierto? Y esto es muy instructivo, porque con esto entendemos que el Evangelio de Dios no se trata principalmente de ti ni de mí, no. Se trata puntualmente del honor de Dios, de la reivindicación de su nombre, del carácter de Dios. Porque recuerden que el diablo distorsionó la palabra de Dios, ¿no es cierto? El diablo difamó el carácter de Dios. El diablo engañó a la serpiente. El diablo engañó a Adán y Eva haciéndole pensar cosas diferentes del carácter de Dios y de la palabra de Dios. Y esto no se podía quedar así. Dios debía vindicar su nombre y lo reivindica con su evangelio. Cuando aplasta la cabeza de la serpiente para vencerla y demostrar que Él es el Rey, que su Mesías es poderoso, es el vencedor. Un autor de nombre John Davis lo dijo bien, y cito: la victoria definitiva del Mesías no se presenta como una promesa para el hombre, y es cierto, lo vemos ahí en el 15, sino como un juicio de Dios contra Satanás. Fin de la cita. Muy cierto. Hermanos, piensen en esto. En un sentido, nuestra coinonía en el Evangelio, nuestra participación en el Evangelio, nuestra comunión en el Evangelio, es por pura gracia compasiva y amorosa de Dios. Porque cuando Dios nos habla de su Evangelio puro, el primer esbozo del Evangelio en el verso 15, Él tiene como objetivo, nuestro Dios, reivindicar su nombre, su carácter, su persona, su gloria, y aplastar a este enemigo, ¿verdad? Perverso, pecador. Y cuando Él hace eso, bueno, pues por pura gracia y misericordia nos atrae, nos salva, nos limpia, nos une al cuerpo de Cristo. Y todo esto es por pura gracia compasiva y amorosa de Dios. No lo hace porque nosotros seamos personas muy dignas, ¿verdad? Muy bonitas, muy inteligentes. O no, es que Dios salvó a este porque este tiene una labia. No, que cuando va a predicar, no, hombre, puede salvar a muchas personas. O a veces pensamos, no, si Dios salvara a este artista o a este deportista, no, sería algo espectacular, escucharían. Es una mentira. Todos estamos antes muertos espiritualmente. Si hubo una obra de salvación en nuestro corazón, en nuestras vidas, fue por pura gracia divina del Señor, por pura misericordia. Él nos escogió. Cuando Él tenía como objetivo aplastar a Satanás y lo aplastó y vindicar su nombre, pues salvó a algunos, ¿verdad? Por amor, por gracia. Nos regaló vida eterna. Y escucha esto. Nosotros éramos iguales que los que ahorita no conocen al Señor. Exactamente iguales. Muertos espiritualmente. Sin vida. Sin afectos para Dios ni para la palabra de Dios. Sin un deseo de buscarle. Éramos necios. Estábamos lejos de Dios. Pecábamos porque nos gustaba pecar. Y ahí estábamos. Practicábamos el pecado, como dice Juan. Esa era nuestra condición. No éramos mejores. A veces me causa mucha, pues, risa, ¿verdad? Quizás hasta sarcástica. Pero cuando escucho a algunos, no, es que hermano, por favor, hermana, somos nada, ¿verdad? Lo único que merecemos es el infierno, el lago de fuego eterno. Y esto nos ayuda porque, pues, nos relacionamos con muchas personas fuera de la iglesia, ¿verdad? Tenemos familia, amistades, conocidos, pues que no conocen al Señor. Y ahí nada más estamos, no todos, ¿verdad?
juzgando, señalando, haciendo menos y pensando, no, es que yo esto, yo lo otro y aquello y aquí y allá. Incluso, ay, no, yo de sana doctrina, aquellos, uy, no, esto y aquello, uy, no. Salvos por pura gracia. Y también como los perdidos, que tienen la imagen de Dios en sus vidas distorsionada y manchada, así la teníamos nosotros. Y por pura gracia, Dios nos salva, nos regala vida eterna y poco a poco, un paso a la vez, no así rápido, ¿verdad? Sino poco a poquito, estamos siendo transformados a la imagen verdadera y real del Dios invisible que es Jesucristo. Esto es una obra de gracia de Dios en la salvación. Y que no se nos olvide. Ezequiel 36, verso 22 nos enseña que toda la obra salvífica de Dios, Dios la hace a nuestro favor, pero por causa de su santo nombre. En otras palabras, como lo hemos dicho, para reivindicar su carácter, su nombre, su plan perfectos, para mostrar a todos que Él es el Rey y que nada se ha escapado de sus manos. En Génesis 3, versos 14 y 15 hemos comenzado a ver las trágicas consecuencias del pecado. Incluso lo hemos notado repasando los versos del 16 al 19, cuando Dios maldice a la serpiente, a la tierra y declara consecuencias en el matrimonio, al hombre, a la mujer, incluso en el trabajo. Pero también hemos descubierto, hermanos, que en medio de toda este juicio de Dios, las consecuencias del pecado, este momento tan abrumador, tan oscuro, ¿verdad? Tan triste. En medio de esa oscuridad, en medio incluso de las consecuencias del pecado que merecen los pecados de Adán y Eva, aún ahí la gracia de Dios está presente. Es una gracia que soluciona todo lo que el pecado descompuso. Porque Dios promete en esta misma sección, en estos mismos momentos, porque es algo secuencial. Recuerden que hay una Y ahí en nuestras Biblias, ¿verdad? Que esto en el hebreo se le conoce como un bab consecutivo, ¿verdad? Secuencial. Es una narrativa que va una y otra vez, narrativa secuencial. No es poesía, es narrativa. Y en ese mismo momento, cuando viene Dios y declara maldiciones y ofrece consecuencias a los que pecan por sus propios pecados, ahí mismo Dios muestra su gracia, brillando. Y miren, aún como cristianos, quizá algunos estén enfrentando consecuencias por causa de su pecado. Quizá esa sea tu condición. Quizá ahorita estás pasando por momentos difíciles porque tú pecaste y porque son consecuencias de tu pecado. Y aunque Dios te perdona, pues hay unas consecuencias ahí. Bueno, aún en medio de esas consecuencias, puedes aferrarte a Cristo. Puedes creer en la victoria de Cristo. Puedes recordarte a tu mente que Cristo es suficiente para aligerar la carga y para que puedas enfrentar esas consecuencias que estás sufriendo por tu propio pecado, pero hacerlo de manera piadosa, no rebelde, sino piadosa, reconociendo que la mano disciplinadora de Dios está ahí. Pero también quiero animarte a que pienses cuál es tu condición espiritual. Si no has creído en Cristo, si no has abrazado al Mesías de Dios, quiero animarte a que pienses en tu condición espiritual, que razones, que medites. Porque si no has creído en Cristo, estás en la familia perdedora, donde hay un final dictado, señalado por Dios. Pero esto puede cambiar hoy, si es que Dios quiere salvarte y si es que tú le pides que te salve, te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como este hombre que vino, murió, resucitó y ascendió a la diestra de Dios y pronto regresará. Así que, si esta es tu condición, no te tardes. Hoy es el día de salvación.
Oremos.